Colocación del equipo de protección individual avanzado con mono. Se realizará en zona limpia que debe de estar señalizada. Lavado de manos con solución hidroalcohólica, frotando durante 40-60 segundos con adecuada limpieza interdigital. Colocar gorro quirúrgico cubriendo todo el pelo. Si lleva el pelo largo, recójaselo en una coleta. Colocar primer par de guantes. Ponerse el mono por encima del primer par de guantes sin colocarse todavía la capucha. Si es necesario, sentarse en silla o banqueta. Colocar mascarilla FFP2, FFP3 si hay disponibilidad, pasando las cintas elásticas por detrás de la cabeza. Las cintas han de quedar en lo alto de la cabeza. Ajustar la mascarilla en el puente nasal y en el mentón. Comprobar que no hay fugas. Poner gafas protectoras pasando la cinta por detrás de la cabeza, ajustándola. Si se utilizan gafas, deberán de fijarlas con cinta adhesiva al puente nasal antes. Se coloca la capucha del mono ajustándola correctamente. Cerramos la cremallera del mono. Si se va a utilizar pantalla facial completa, se coloca. Calzas por encima del calzado solo en aquellos casos en los que se prevea que se van a generar fluidos o secreciones. Colocar segundo par de guantes cubriendo la manga del mono lo máximo posible.